Sé que regresarás, ya está escrito, tú no tardarás. Anhelo el día en que pueda contemplar tu hermosura y pueda verte cara a cara con ternura, perderme por completo en ti, en ti. Mientras tanto, mi lámpara encendida estará hasta el día en que me vengas a buscar. Te esperaré, aguardaré. y mientras tanto, En tu verdad yo firme estaré, y solo para ti me guardaré. Te exaltaré, te adoraré. Yeah. Sé que regresarás, lo prometiste y sé que cumplirás. Sé que regresarás, ya es escrito, tú no tardarás. Yeah. Anhelo el día en que pueda contemplar tu hermosura y pueda verte cara a cara con ternura y perderme por completo en ti, en ti. Y mientras tanto, mi lámpara encendida estará hasta el día en que me vengas a buscar. Te esperaré, aguardaré. y mientras tanto, Y mientras tanto, en tu verdad yo firme estaré, y solo para ti me guardaré. Te exaltaré, te adoraré. Con ojos de fuego, vestido en gloria, ya viene el Rey rodeado en majestad. Tuya es la victoria, todo el dominio, desde las nubes todo le verá. Con ojos de fuego, vestido en gloria, ya viene el Rey rodeado en majestad. Tuya es la victoria y todo el dominio, desde las nubes todo le
mientras tanto, en tu verdad yo firme estaré, y solo para ti me guardaré. Te exaltaré, Te exalto, adoraré. Yeah, yeah. Oh, yeah. Sé que volverás en gloria y majestad. Oh, yeah. sé que regresarás. Te esperamos, oh Cristo. Tú volverás y tú volverás. Te esperamos, oh Cristo. Tú volverás en gloria. Tú volverás en gloria. Tú volverás en gloria y todo te dará. Tú volverás en gloria. Tú volverás en gloria. Tú volverás en gloria y todo te verá. Te exalto, te adoraré. Bienvenidos a otra edición de Clamor en la Noche, que se origina aquí en los estudios de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Espero que este programa sea de bendición. Este programa se graba aquí por la hora tarde en la Cosada, que será a las 12 de la medianoche, pues se pasa allá a Camuy, de allá se transmite a Roncador, se transmite a través de la satélite y la cadena desde Camuy, y usted puede verlo también en el canal 54 de Dish, 54 de Liberty. Usted puede ver también por unored.com, y usted accede ahí cdminternacional@yahoo.com, o por Radio Clamor. También lo puede ver, eso es de 12 a 1 de la mañana. 12 a 1 de la mañana se transmite este programa, mientras ustedes están durmiendo, están descansando, están haciendo todo su descanso, su oración del día. Espero que el día le haya sido un día maravilloso. Y luego, pues, comenzamos, termina a las 12 el día actual, entonces comienza el nuevo día. Y luego usted se descansa después que escucha esto. Y muchos de ustedes sé que se me quedan dormidos, por eso a veces en el siguiente programa, algo que hayamos puesto en video de importancia al final del programa, lo ponemos al día siguiente, al principio, para que usted no se lo pierda. Recuerde que puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. También este programa se transmite de 9 a 10 de la noche por Facebook, lo que es Jorge Rasky AD y Radio Clamor en Facebook. Usted sabe que llevamos ya 2 años casi, 2 años, creo, bueno, prácticamente casi 2 años, desde el hackeo que nos hicieron desde Vietnam y Illinois, prácticamente Chicago, equipos de terroristas cibernéticos, enemigos de la fe, pero no somos los únicos. Muchos ministerios, muchos programas serios han sido hackeados. En el caso nuestro, pues como saben que llevamos una campaña contra todos los elementos perversos y la pornografía,
pues nos inundaron las principales, lo que eran entonces las principales plataformas, que era Ministerio Clamor a Dios Inc. y Jorge Rasky, página oficial. Se han escrito, se han enviado miles de llamados, de escritos, de comunicaciones, se ha hecho todo lo posible. Sin embargo, Facebook insiste en no hacer nada. Nosotros le hemos pedido a Facebook que lo elimine, que nos cierre esas dos plataformas, las cierre. No nos hacen caso. Es más, en una publicación que leímos dijeron que eso no afectaba a nadie. Entonces, a mí me preocupa porque como es cosa que una empresa como esta diga que pornografía infantil, bestialismo, toda la porquería más grande de pornografía, la han puesto ahí, claro, lo hicieron a propósito para destruir nuestra imagen, afectar nuestras finanzas, afectar nuestra audiencia. Y Dios sabe que hemos hecho todo lo que podemos. Seguimos luchando contra esto y Facebook no hace nada. Pero una cosa yo no dudo. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. La Biblia dice que aunque en la ira del hombre no va la justicia de Dios, pero eso es en la ira del hombre. Si nosotros no vamos a airarnos, estamos haciendo lo que es posible, pero la justicia de Dios no llega tarde ni temprano. Por eso dice, mía es la venganza y mía es el pago. El Dios que está en los cielos, que ve los 2 años que venimos sufriendo de algo que está fuera de nuestras manos, que hemos hecho todo lo posible, que hemos rastreado el ataque cibernético, este hackeo a Vietnam, a elementos en la República de Vietnam y en el estado de Illinois, dentro del área de Chicago. Entonces, son gente que existe. Y esto es y quiero empezar el programa con esto porque tuve una experiencia este domingo pasado, Día de las Madres, que fue una experiencia única. Varias experiencias tuve con esto, pero tuve una única. Y uno se pregunta, Señor, ¿cómo es que se permiten estas cosas? Y para otras cosas, esta gente bloquea a uno, si uno se olvidó la música que está yo no sé de qué, ¿sabe? O se molesta a alguien y nos pone una denuncia, lo mismo en YouTube. Pero una cosa tan grave como esta, hermana, llevo 2 años luchando con esto, hermano. Pero mi Biblia me dice a mí que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, hermano. Dios sabe la verdad y Dios está mirando desde los cielos. Y no hay nada oculto que no salga a la luz. Y Dios no llega tarde ni llega temprano, Dios llega a tiempo. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí. No estamos clamando al hombre. Yo voy a hacer una oración por esto hoy y quiero que ustedes la hagan conmigo porque hoy amanecí con nueva fuerza, pero he estado pasando unos momentos difíciles y un agotamiento, pero estoy renovando mis fuerzas. Quiero que oren por mí. Le pido todo el corazón, necesito esa oración, hermano. Necesito que oren por mi salud, que oren por la batalla espiritual, no solo que estamos teniendo con estos dos hackeos que han hecho de estas 2 plataformas de Facebook. Hay una lucha espiritual, una lucha tan fuerte que y tan íntima, una lucha con las fuerzas del enemigo. Y por eso voy a empezar hoy un tema para que se entienda un poco estas luchas y el proceso. Y el tema es Micaías profetiza. Claro, en este tema voy a hablar de antes de que Micaías, un profeta muy pocamente mencionado en la Biblia, pero un profeta que fue usado por Dios en un momento con 2 reyes, uno malvado y uno entregado a Dios. Pero es ¿cómo le digo? Tengo que analizar un poquito
la antesala de todo esto, vamos a empezar estudiando el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, un poquito de ahí. Vamos a estudiar entonces un poquito del profeta, si es posible, un poco, no vamos a estudiar versos de eso, del capítulo 17, pero entonces vamos a concentrarnos al fin y al cabo en donde esta profecía se manifiesta, pero vamos a hablar de la antesala de lo que lleva a este profeta a enfrentar a un poderoso rey con una profecía. Y lo que debe ser el mensaje, el ministerio de la iglesia, no es entretener gente, no es pasarle la mano a nadie, ni ofender a nadie, ni agradar a nadie, pero el ministerio de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar este evangelio, llevar este mensaje, pero también cuando oigo de tantos charlatanes y charlatanes por ahí que se llaman profetas, el mensaje profético hay que explicarlo, que aunque en momentos dados es dar a un evento que ha de venir, pero es también la proclamación, la exhortación y la intervención del mensaje que Dios quiere darle a su pueblo, a sus líderes, a los líderes de las naciones. Eso es todo lo que implica ser un profeta. Ser un profeta no es solamente, aunque en este caso hay una profecía por medio, pero vamos a ver todo lo que llega, lo que conlleva a que esa profecía se manifieste, pero que en esa profecía se manifiesta porque el rey a quien se le manifiesta esta palabra no entiende que esto no solamente decirte te va a pasar o te puede pasar esto bien o caigo mal, sino que Dios te habla. Los profetas de la antigüedad llevaban mensajes de advertencia, no hagas esto, de traer alerta al pueblo, esta conducta está mal. No solamente hablar de elementos que han de suceder luego, sino de advertencias para evitar que se vayan por el mal camino. Advertencias también para que se corrijan, para señalar lo que está mal, para señalar lo que hay que enderezar. Así que tiene que ver todo esto con el ministerio profético. Pero le quiero decir en esto que vamos a orar porque ya estoy cansado con esta batalla, hermano. Estoy recibiendo cartas, notas, comunicaciones de personas confundidas, de personas que escriben a Facebook y no les hacen caso, ponen una nota de que esto no ofende a nadie. Oye, no ofende a nadie. Bestialismo, relaciones sexuales de animales o con animales, y toda clase de pornografía y de perversión sexual, y llamada, rodeada y redondeada en pornografía. Pero óyeme, no, y entonces esa es la mentalidad de esta gente. Entonces si tú pones una canción o dices no una obscenidad ni una degradación, sino una declaración que censura un mal, y viene alguien y se queja y te cae encima. Y yo creo que la oración eficaz de los justos puede mucho, y por eso este programa, y le pido la oración, voy a empezar a orar, pero antes de orar le voy a pedir la oración porque yo necesito su oración, hermano. En estos días tengo un compromiso en la República Dominicana muy importante por la situación espiritual, política, humana, lo que está sucediendo en ese país. Y lo que está, como la República Dominicana es la isla, es una isla, otra palabra, lo que se llama Quisqueya o la isla grande, que se divide en dos. La mitad es Haití y la mitad es la República de Haití y la mitad es la República Dominicana. La mayor parte es la República Dominicana, la más estable, la más organizada. La República de Haití está en una guerra. Ha estado en una guerra, y eso pues hay que hablar de eso también cuando uno habla de esto. Ha estado en una guerra espiritual degradante, porque sus gobernantes, todos los que han habido, especialmente los Papaduc,
y Jean-Claude, Papadoc, el viejo y el hijo, y todo lo que ha pasado en años. Esa gente ha estado sumida en el vudú, han estado sumidos en la idolatría, han estado sumidos en el paganismo. Acá en la República Dominicana ha habido paganismo, ha habido idolatría y otras cosas más. Pero por acá ha crecido el evangelio, aunque allá hay evangelio, pero allá ha predominado la fe del vudú, una religión africana de demonios, una cosa con el mismo diablo. Eso lo domina de la frontera con la República Dominicana, que es de Dabajón, del río de Daballón o Dabajón, como le llamen. Ahí, de ahí para allá es la República de Haití, de Daballón para acá es la República Dominicana. Entonces, esa isla está dividida en dos. Yo me recuerdo cuando en 1970 yo estuve 6 meses yendo a Haití, preparando para la campaña grande que se dio allí, que fue histórica. Yo recuerdo que me tocaba viajar en muchas ocasiones de regreso. ¿Sabes? Yo cogí un avión, a veces lo cogía directo de Puerto Príncipe acá, pero muchas veces viajé de Puerto Príncipe, volé por encima de toda la República de Haití y pasé por todo eso. Entonces se veía lo que es cuando no hay un grado de temor a Dios, cuando una nación ha sido, Papadoc, que el padre de Jean-Claude, el sucesor de él, el presidente por años, un brujo, la mujer, la madre de Jean-Claude, la esposa de Papadoc era una bruja también. Y entonces, y la historia de esa parte de la isla, sabe que eso fue eso fue fundado por franceses, por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tuvo parte que ver con eso y su hermana. Allí hay ahora es un hotel, pero era la casa de verano, la casa de verano de la hermana de Napoleón, el emperador, el loco aquel que llevó a toda Europa una guerra. Pues la hermana de Napoleón Bonaparte tenía una casa de verano ahí para veranear allí. Y con el tiempo, esa casa pasó a ser, cuando yo fui en el 70, era un hotel de lujo. Lo grande era que un río, una quebrada, algo que salía del monte, era la piscina, algo natural. Y era un hotel pajico. Entonces lo grande era que había una pared, y de esa pared para allá había la miseria más grande que usted se puede imaginar. Y así pues se desarrolló ese país. Claro, para los 1800 algo por allá, pues los franceses gobernaban ese país. Y ahí hubo una guerra de independencia, pero pues no fue para bien, fue para mal. Pues los haitianos que estaban ya practicando toda esa religión de vudú y todas esas cosas, se rebelaron contra Francia y fue la primera república independiente de todas las Américas. Pero cayó primero espiritualmente, bajo esa enseñanza africana, porque eran descendientes de africanos que los franceses traían como esclavos también allí. Y eran la mayoría. Entonces, ellos eligen su propio emperador o su propio gobernante, que es un seguidor también de esa religión. Hay una revolución, y es bueno que ustedes oigan esta historia porque es importante. Tienen esa rebelión, pero entonces sacan los franceses, se quedan con el idioma francés, se quedan con parte de la cultura francesa, pero por su descendencia africana, traen toda esa adoración demoníaca del vudú, de una mezcla, cogen un poco de mezcla del catolicismo, lo meten de eso, pero se entregan de lleno a la práctica de invocar a los muertos, de adorar a los demonios, de hacer brujería para matar, para esto, todo, y viene a ser la religión oficial de esa parte del país. De aquí para allá están los españoles, la República Dominicana, ellos traen el catolicismo, que comparado con el vudú, pues es una desviación del cristianismo, es una
es una religión que nace, es como decía, es una desviación del cristianismo. Es una religión que nace de bases cristianas, pero se va y se entra en una división con idolatría y hay una mezcla leve. Claro, en la parte, acá prevalece la parte fuerte del romanismo, que es la cuestión de la mariolatría, de las imágenes, cosas. Pero hay un grupito que también retiene eso, pero no con tanta fuerza como la que hay en el lado de Haití, mezclando todas esas prácticas. Pero en Haití, la que prevalece, aunque hay una influencia católica romana, no es fuerte. Aunque luego llegan los evangélicos y eso ha hecho un cambio grande, pero no total. Allí está arraigada la religión oficial de Haití, es el vudú. La religión oficial de la República Dominicana es el catolicismo romano, con su idolatría, con su mariolatría, con todo lo que viene de Roma. Okay. Pero comparado con aquel, por tener vestigios del cristianismo, esto es menos dañino que aquello. Pero aquello es una entrega total a las tinieblas. Esto es una desviación del cristianismo donde se infiltra parte de esa, en la cultura dominicana se infiltra parte de esa tendencia de vudú y de estas prácticas, pero no tan fuerte, porque acá domina el catolicismo con la idolatría, los ídolos, los santos, todo lo que el romanismo proyecta. Y entonces hay parte de ese grupo dentro de la República Dominicana que sí mezcla las cosas. Entonces de ahí pasamos a ver lo que se llama la santería, que es una mezcla de catolicismo con toda esta brujería, con esta ideología vudú, toda esta cosa demoníaca de África. Y eso lo vemos en Cuba también. En Cuba también pues hay una gran división. En Cuba hay una división grande de catolicismo con una influencia de vudú, de santería, de brujería fuerte y que dentro de todo el catolicismo que reina en Cuba, ya en este momento, bajo los años que han pasado, aunque hay evangelio, porque en Cuba, como en la República Dominicana, hay una fuerte presencia de la predicación del evangelio puro, de lo que es la palabra verdadera de Dios, pentecostalismo, los evangélicos, etcétera. Esa enseñanza firme ha contrarrestado todo esto. Esto es en la República Dominicana. En Cuba, pues prevaleció por muchos años por los africanos que trajeron de esclavos, la santería, el vudú, la brujería, sacrificios humanos y sacrificios de animales, y es fuerte eso en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? En Cuba hay una mezcla fuerte de catolicismo porque la santería, la brujería, el vudú se disfrazan y se consumen parte del catolicismo y hacen una mezcla. Y usted ve, mire bien, vamos a hablar aquí porque esto está interesante. Yo vengo aquí, el Espíritu Santo toma lugar de esto y yo tengo que hacer lo que Dios me manda. Pero mire bien, en Cuba donde ha prevalecido una fuerza donde la santería con el vudú, la hechicería, la brujería, los sacrificios de animales, en la santería, toda esta locura que ha consumido parte del catolicismo y ha hecho una mezcla, mire la tragedia mire para que vea la maldición que eso trae. Es decir, que el vudú en Cuba, de Santo Domingo y Haití, brincamos a Cuba, porque son 3 islas antillanas, son 2 islas antillanas que tienen que ver mucho con esto, porque todo esto llegó de África. Entonces, note bien, vamos a ver la diferencia. Cuba, sometida al romanismo, pero sometida también a la santería, a la brujería, al vudú. Luego se traga parte del catolicismo y lo disfraza con la santería, con el vudú, con la brujería, donde hacían, y usted sabe que en la santería en Cuba se sacrificaban vírgenes, y se sacrificaban niños, y se sacrificaban lo mismo que pasa en Venezuela en la montaña de Sorte. Claro que en Venezuela
ese culto es una de las, Dios me mostró que es una de las fortalezas del diablo, que no ha permitido que la situación se resuelva en una forma victoriosa, en una forma de bendición para Venezuela. Pero allí la influencia, aunque fue fuerte, de la idolatría católica romana y en parte un poco más leve de la idolatría de María Leonza, que es una cosa pagana, que yo diría que es igual que en una forma sofisticada del vudú. Y entonces, usted ve todo esta, entonces la idolatría del paganismo, de los ídolos, de la mariolatría y toda esta cosa, pues ven que son países donde todas estas cosas, lo único que ha hecho la diferencia es, por ejemplo, en Venezuela. Lo que ha mantenido que no se acabe de arruinar por completo es la inmensa fuerza de millones de personas que se han convertido al Evangelio. Pero la inmensa mayoría del pueblo sigue la santería, sigue la María Leonza, sigue la Virgen de la Corremoto, sigue la Chidita, sigue la Pastorita, sigue toda esa idolatría pagana romana. Otros siguen ciegamente al doctor Guerrero Hernández, siguen a fulano de tal, siguen la María Leonza, la cuestión esta que es media mujer con los senos por fuera y caballo, y que su culto está en donde nosotros llevamos años, 1 o 2 veces al año, 3 veces al año, damos cultos ahí en las empresas Ebenezer, una empresa cristiana que ha bendecido el país. Y que esto se ha contado bastante porque en Venezuela ha habido un movimiento grande de Dios por años. Pero con todo eso, si usted mira la situación, y usted va mirando donde más influencia de Dios hay, de la palabra, del Evangelio, pues hay como un balance más favorable. Pero donde el pueblo se suma a la idolatría, se suma al paganismo, se suma a la santería. Entonces, con la intervención que ha habido de Cuba en Venezuela, han llevado la santería a un nivel que no existía antes. No existía antes. Y note cada país, hermano. Y entonces esto ha sido algo que yo tenía aquí un programa para hoy, pero Dios me ha dejado hablar de esto porque son cosas que nunca se hablan. Mire cada nación. Entonces, en cada nación, mira Cuba. La situación que hay en Cuba es terrible. Y ya la religión, que hay evangelio, que hay iglesia evangélica y hay catolicismo todavía que existe, pero ya la religión oficial de Cuba es la santería, hermano. Y yo tuve la experiencia de un periodista radical, un amigo del sistema cubano, que estuvo allí y habló conmigo cuando llegó. No estoy hablando de un político, estoy hablando de un individuo que es católico y que estuvo en Cuba, y dice que en Cuba la religión del Estado prácticamente, aunque hay cierto grado de libertad para predicar, pero está controlado por el Estado. Pero el asunto que hay aquí es que lo que se propaga oficialmente es la santería, que es un offshoot, como dice, algo que sale de la idolatría y sale de la brujería y de la hechicería y de los sacrificios de animales y de todo este demoníaco. Y mire la situación que está ese país. En un nivel, y el evangelio ha ido creciendo, gracias a Dios, pero lo que domina allí es eso. Ahora, mire las naciones donde domina esta cosa, hermano. Mire las naciones donde domina esta cosa. Mire la situación de Cuba. Mira la situación de Haití, donde domina el 90%. El 90% de la gente son seguidores del vudú. De noche yo me recuerdo oír los tambores. Yo me recuerdo ver las manifestaciones más diabólicas que usted puede ver durante el tiempo que estuve en Haití. Entonces estoy en Venezuela por otro lado. La fuerza que estaban teniendo todavía que Venezuela no se desintegre por completo es millones y millones se calcula como si todavía, aunque la población mayoritariamente no es evangélica, no es cristiana convertida al Cristo de la gloria, pero
ha crecido y por eso yo he dedicado mis últimos 50 años a Venezuela. Porque esa fuerza de lo que vimos en este viaje, decenas de miles en el centro de Caracas, y aún en las esferas de gobierno, que hay diversas ideas, pero el país no se ha hundido por completo, aunque se ha afectado. ¿Qué es lo que cuando usted ve Cuba, usted ve Haití, usted ve la República Dominicana, entonces hablamos de Venezuela, entonces en Venezuela vemos millones de personas que todavía no han doblado sus rodillas a María Leonza, a Gregorio Hernández, a la Chinita, a la Pastorita, a la Corromoto, no, que están buscando al Señor. Y eso, aunque la mayoría del pueblo está en la onda del paganismo, de la idolatría, y un sector en la santería y en esa cosa, pero todavía subsiste Venezuela. Y hay una lucha por el alma, por eso yo no he detenido mis viajes a Venezuela, porque amo ese país. Y sé que en todos los niveles hay uno o una hija de Dios, un hijo de Dios. Y que todavía en ese país se permite que se predique el Evangelio. Se predique que la gente adore a Dios. Con toda la situación que hay, lo que ha mantenido a Venezuela en pie es la presencia del Espíritu Santo, las oraciones de los cristianos, las miles de iglesias donde se adora al Dios vivo y se rechaza la santería y se rechaza la idolatría de la Corromoto, de la Pastorita, de la Chinita, de cuanta cosa embeleco el catolicismo trajo allí. Y por eso quiero que oren mucho por mi próximo viaje a Venezuela, quizás mi último en este año, no sé. Porque aún allí permanece una lucha espiritual donde se da la realidad de que se sirve al Señor. Y hasta ahora, tengo que decirle, hasta ahora la predicación del Evangelio en Venezuela, con toda la diferencia que haya religiosa, con toda la presencia de santeros y la presencia del romanismo, y con toda la situación política que hay, hasta ahora, hasta este momento, se ha respetado el Evangelio allí. Tengo que decirlo que doy testimonio de eso. A mí no me importa si algo me molesta. A mí se me ha dado libertad para predicar allí. Hasta ahora nadie me ha detenido de predicar. A mí me detuvieron antes, muchos años antes, cuando había otra gente ahí que no era este gobierno que está ahora. Bajándome del avión delante de mi familia en Barquisimeto, me arrestaron. Porque la Iglesia Católica gobernaba completamente y lo que hicieron fue que me dieron el hotel delante de mi familia y del coordinador, el pastor Juan Sebastián, en Barquisimeto. Eso fue en la década del 90, 80, por allá. Eso fue hace muchos años. No me recuerdo ni el año que fue. Estaba, creo que un tal Lucinchi de presidente. Pero en este momento, con toda la controversia que pueda haber, con todas las diferencias políticas que puedan haber, con toda la presencia de todas las diferentes invasiones teológicas, demoníacas, tratando de confundir el país, existen millones de cristianos que no han doblado sus rodillas ante los Baales en Venezuela. Y aunque el tema hoy, para empezar, era Micaías profetiza, pues como antesala a esto, hay que hablar de todo esto. Y Dios ha puesto en mi corazón hablar de esto. Entonces, ¿por qué yo voy a Venezuela? Porque Dios me ha puesto una carga y todavía en Venezuela hay libertad para predicar. El día que no lo haya, yo no lo ocultaré. Hasta esta hora yo llego a Venezuela y en este mes pasado, en la Plaza Caracas, le prediqué a más de 40,000. Ustedes vieron las fotos aquí. Ustedes vieron las videos, ustedes vieron todo. Y no se me impidió traer el mensaje. Ahora, el mensaje de la cruz. Porque una cosa es un mensaje políticamente orientado, demoníacamente orientado, pero otra cosa es cuando se predica la palabra profética, cuando tú hablas lo que Dios, así dice el Señor. Ahora, si llega el momento que por
decir lo que sea, pues históricamente hay que pagar el precio, se paga. Pero yo quiero aclarar bien claro, hasta este momento, a mí se me ha respetado predicar el Evangelio claramente, como Dios me ha mandado a decirlo, en Venezuela. El día que no se haga, pues, lo diré. Pero el balance está en que a pesar de la introducción de santeros de Cuba, imanes de los islámicos y todo lo que haya y la idolatría, la fuerza del Evangelio ha crecido en Venezuela por encima de todas las circunstancias. Y ese grupo llamado la Iglesia, llámese bautista, llámese presbiteriana, llámese de Dios pentecostal, Asamblea de Dios, etcétera, 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 todos esos grupos que si mal no si mal me expreso o no me equivoco, alegadamente son como 7 millones. Esos 7 millones de venezolanos que no han doblado sus rodillas a la Virgen de la Coromoto, a la Chinita, a la Pastorita, no han doblado sus rodillas ante María Leonza, a Gregorio Hernández, han doblado sus rodillas ante Jesucristo, que es el Señor de señores. Han bendecido a tal manera a Venezuela que a pesar del conflicto, la confusión que hay, la lucha que hay, las circunstancias que ha vivido, el país todavía está en pie. Y todavía se oye la voz del Cristo de la gloria predicada en las iglesias. El día, como en otros países, que no existe, como en Irán, donde no se puede predicar abiertamente el Evangelio, porque te cuesta la vida para predicar el Evangelio en Irán. Hay que arriesgarse la vida, porque los seguidores del Islam radical, del ayatolá que dirige el país, es prohibida la predicación del Evangelio. Y matan los cristianos. Y dentro de esa religión del Islam, que lamentablemente ha habido personajes como Obama y otros más, que la han calificado como una religión de paz, no está religión de paz. Porque religión es lo que Dios hace para llegarse a uno. Eso es, religión, cristianismo es lo que Dios hace, cristianismo es lo que Dios hace para llegarse a nosotros, pero religión es lo que el hombre hace para llegarse a Dios. Y las religiones se contaminan. El cristianismo es puro. Que algunos han usado el nombre del cristianismo en la historia, cuando las cruzadas, los papas que fueron y masacraron a los seguidores del Islam, e hicieron barbaridades allá por la lucha por la ciudad de Jerusalén y toda esa locura. Entonces luego ahí que se confunde. Eso no era cristianismo, eso era la religión católica romana. Como entonces ahora es la religión islámica musulmán, que aunque se disfrazan de ángel de luz cuando le conviene estar en un país, su objetivo es conquistar el mundo, su objetivo es a muerte con los infieles. Y eso es lo que está pasando en Irán. Apedrean las mujeres. En Afganistán, los que hablan de Cristo abiertamente, y no solamente los que hablan de Cristo, si las mujeres no siguen la tradición y las locuras de estos individuos, las matan, las apedrean. Entonces, lo que está pasando en Siria, que por lo menos hay que decir algo, que aunque se calificara al rey Assad como un dictador, ese hombre con todo lo falta que tuviera, respetó a Alepo. Alepo en Siria, hoy Dios me ha tomado aquí para dar esta lección, porque tengo que hablar de esto. En Siria, la ciudad de Alepo era respetada con todo lo malo que tuviera el rey Assad, con todo que dijeran que era un asesino, que lo fuera. Ese hombre nunca le faltó el respeto al cristianismo. Y los cristianos, como las alewitas, que como es como una moderación de cristianismo junto con algunas tradiciones de ellos, fueron respetados en Alepo. Una vez llegó
el derrocamiento de este hombre, los que entraron, hemos visto videos de cristianos y cristianos siendo masacrados, degollados en público, iglesias quemadas. Eso es en Siria. Eso no estamos hablando que eso es, bueno, es casi un infierno. Eso es en Siria. Y los están degollando en las calles. Pero vamos un poquito más, para que usted vea la diferencia del cristianismo. No es religión, cristianismo es el intento de Dios llegarnos a nosotros. Es la revelación de Dios para llevarnos a un conocimiento de la salvación de su Hijo crucificado en el Calvario, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo le digo bien claro, eso es cristianismo. Pero cuando las personas usan de fachada el cristianismo, lo convierten, no es cristianismo, sino usan la fachada, usan el nombre, pero no es cristianismo, es religión. Es religión, lo mismo que hicieron las cruzadas católicas romanas cuando llevaron y entonces dieron esa imagen, el cristianismo disfrazado de romanismo, disfrazado de cristianismo, cuando hace sus cruzadas de los papas para librar de los lugares santos y entran en una guerra con los islámicos y los masacran ¿sabe? Y entonces se crea todo eso y se infiltra todo eso en la otra religión, se vuelve igual que esta. Entonces eso es el esfuerzo anémico, falso, fatal del intento del hombre buscar a Dios. Pero el cristianismo es la mano de Dios extendida a nosotros en la figura de Cristo. En el huerto, claro, bien claro, en el huerto del paraíso, en la promesa de Génesis 3:15, que dice que la mujer nacerá el que herirá a la serpiente en el calcañar. Entonces está hablando de la profecía que se cumple en el libro de Isaías y se cumple en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera, dice Cristo, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y lo que dice el Señor en Juan 10:10, yo he venido para que tengan. Mientras dice que el ladrón no viene sino para hurtar. La religión humanista, la religión basada en tradiciones, en conceptos políticos, en conceptos tradicionales y culturales. Es el esfuerzo vano, inútil que hace el hombre, el ser humano para llegarse a Dios. Pero no, el cristianismo es lo que originó en la profecía de Génesis 3:15 y luego se convierte en una realidad cuando dice, os ha nacido hoy un Salvador en Belén de Judea. Cuando dice bien claro, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en esto mostró Dios su amor para contigo y conmigo, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que gritar. Cristianismo no es religión, cristianismo es el poder de Dios en amor. Cristianismo es el sacrificio del Calvario. El cristianismo es la tumba vacía. Cristianismo es la ascensión de Cristo a interceder por todos nosotros. Cristianismo es la venida de Cristo, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y si no está bien, y si la República Dominicana ha prosperado, y termino con esto donde empecé, es porque el crecimiento del Evangelio ha sido de una influencia y de un impacto grande. Pero voy ahora en estos días a traerle un mensaje de alerta, porque lo que Dios da, si no lo cultivamos, si lo descuidamos, se puede dañar. Y por eso mire bien todo eso, mire el efecto económico, el efecto político, el efecto moral de cada país, y se va a medir por la presencia del cristianismo auténtico y verdadero en la vida de las personas. Y cuando vemos a América, nuestra nación, y vemos cómo se decayó en los últimos años la depravación de los transgéneros, de la depravación de la homosexualización de los niños, la matanza del aborto,
toda la locura desenfrenada que hemos visto, la decaída moral de la nación, es porque cuando se tiene un cristianismo activo y productivo y verdadero, las cosas van diferentes. Cuando la iglesia pierde su sabor, se afecta a la nación. Quiero dar un cuadro de todas estas naciones. Que Dios les bendiga. Padre, te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a resolver el problema que hay con los Facebook. Pero te pido que la iglesia en Puerto Rico, que la iglesia en la República Dominicana, que la iglesia en Haití, que la iglesia en Venezuela, que la iglesia en América, que la iglesia en Nigeria, donde hay tanta persecución, en el mundo crezca. Y que empiece a llover la lluvia tarde, tardía, temprano, tardía, la lluvia final que descenderá sobre el cielo en tu venida, Señor. Y que este día de clamor, el 1 de septiembre, salgamos en horas tempranas para que ya a las 10 de la mañana estemos congregándonos frente al Capitolio para que cuando todo el evento se realice, Padre Celestial, tu gloria descienda sobre Puerto Rico. Tu gloria descienda y nos proteja de la destrucción de lo que estamos viendo y la decadencia del cristianismo desmoronándose lentamente, tanto aquí como en República Dominicana, como desmoronándose también en Estados Unidos. Señor, haz una obra poderosa, que este día de clamor tú traigas una palabra que ponga el temor tuyo de vuelta en los que cantan, en los que predican, en los que dirigen tu obra. Y que guardes a Puerto Rico, levantando los muros de bendición. Y que este clamor, Dios mío, sea el que cambie la historia, que vemos que vamos por mal camino y nos dirija al camino que eres tú, Señor. Porque tú has dicho, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Señor, que este día de clamor, el 1 de septiembre, desde las 10 de la mañana empecemos a llegar hasta que hagamos temblar a Puerto Rico con la presencia de tu Espíritu Santo y hayan milagros, hayan sanidades, hayan bautismo del Espíritu Santo, haya un retorno a la esencia que mantiene el futuro de un país, de nuestros hijos, de nuestras familias intactas, Dios mío. En el nombre de Jesús. Sana y libera y bendice, Padre Celestial. Recuerde que puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si desea enviar una ofrenda, hágala en cheque o giro postal y la envía a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. En los próximos programas vamos a activar una cuenta vieja que ha estado ahí, pero que no la hemos estado mencionando para hacerle más fácil. Por lo tanto, también puede usar la ATH móvil, buscar la sección de negocios y buscar allí Clamor a Dios y depositar directamente a la cuenta del ministerio en la cooperativa de los hermanos. También puede usar el teléfono de ATH móvil, el 787-475-7576, 787-475-7576. Y en los próximos días estaremos abriendo, le vamos a dar más información para otra cuenta que ha estado activa, pero que no la hemos mencionado, y se la vamos a dar para que ustedes puedan tener otra manera que puedan ayudar para este clamor, para este ministerio, la reconstrucción, la reorganización de todo esto. Pido la oración por mi esposa, por mi hijo, pido mi oración por mi hija que está al frente de coordinar esto, por el comité de consejeros que se ha hecho, de asesores, y por todos los que están trabajando para el día de clamor, el 1 de septiembre. Los análisis que hemos hecho es que empecemos a llegar ya a las 10 de la mañana, estemos temprano para no estar a la prisa, para que a menos que no se mueva Dios, a menos que no haya una visitación de Dios,
Yo creo que ya entre 2 y 2 y pico de la tarde, pues ya vamos de camino. Pero ojalá que Dios sea dueño de todo y la gloria de Dios descienda. Nos vemos el 1 de septiembre frente al Capitolio. Que Dios le bendiga grandemente. Sé que regresarás, lo prometiste y sé que cumplirás. Sé que regresarás, ya está escrito, tú no tardarás. Anhelo el día en que pueda contemplar tu hermosura y pueda verte cara a cara con ternura, perderme por completo